Hola, soy Vladimir Acosta y esta es La Otra Mirada. Y hoy vamos a terminar con nuestra otra mirada a la Comuna de París, de la cual hablamos en los dos programas anteriores. La Comuna de París fue, como bien dijo Marx, el primer gobierno obrero de la historia. Fue la primera oportunidad en que la clase obrera, ya separada, ya independiente de la burguesía, no solo optó por el poder y asumió el poder, poniendo en práctica medidas que implicaban la asunción de ese nuevo poder, sino que logró movilizar bajo su dirección, también por primera vez, a sectores del artesanado, de la pequeña burguesía y hasta de las clases medias. De allí que esa toma del poder por la clase obrera, secundada por buena parte de la población parisiense, generara en la burguesía francesa una combinación de miedo y de odio que llevó a que organizara una respuesta tan brutal como la respuesta que organizó. Es decir, aplastar a sangre y fuego esa comuna para intentar con ello hacer que el socialismo desapareciera para siempre, que los obreros volvieran a su sitio de esclavos y que no se hablara más en Francia, al menos por algún tiempo, de socialismo y de revolución. Ahora bien, la comuna, en los 2 meses prácticamente que duró, si tomamos como referencia la primera semana de abril en la que hubo enfrentamientos y la semana sangrienta en mayo en que la comuna terminó bañada en sangre, en esos casi 2 meses la comuna logró un fenómeno absolutamente impresionante, que es que en medio de toda esa conflictividad, de toda esa amenaza, París vivió 2 meses de paz, 2 meses de tranquilidad, de una tranquilidad absoluta, una ciudad donde había mucha violencia, crímenes y robos. No hubo crímenes, no hubo robos, no hubo asesinatos, el pueblo garantizó el orden, y no solo garantizó el orden, sino que en esas mismas semanas tuvieron lugar actos festivos, óperas, conciertos, reuniones, es decir, una vida absolutamente normal que fue bañada en sangre justamente a partir de la Semana Sangrienta. Ahora yo quisiera hablar un poco dentro de ese, para mostrar el carácter popular de ese movimiento, de quiénes eran fundamentalmente los comuneros. Los comuneros tenían fundamentalmente un origen de clase, la mayor parte eran obreros, pero no todos fueron obreros. También hubo allí artesanos, tenderos, pequeños comerciantes, intelectuales, periodistas, progresistas, sectores pues de clase media que también jugaron un papel allí, aunque la mayoría de los comuneros eran de extracción obrera o intelectuales vinculados al movimiento obrero. La comuna no contó con líderes famosos. El único líder famoso era Blanqui, y Blanqui estuvo preso, fue capturado poco antes, y Thiers lo mantuvo preso para evitar darle, a pesar de que la comuna intentó canjearlo, para evitar darle a la comuna un dirigente conocido. Los dirigentes eran dirigentes conocidos local o regionalmente, no eran demasiado famosos, y algunos se hicieron famosos con la comuna, pero justamente esa fama le costó la vida a muchos de ellos. Yo voy a mencionar algunos de esos rostros y a mostrar algunas de esas imágenes, entre muchísimos rostros posibles, porque todos merecen aparecer aquí, solo que por razones de espacio he utilizado un criterio más o menos aleatorio para mostrar solo algunos. Voy a mencionar justamente entre esos integrantes de la comuna a Eugène Varlin, el gran héroe de la comuna que murió asesinado brutalmente, como mostramos en el programa pasado, Antoine Arnoux, Gaston Crémieux, Charles Longuet,
Edouard Moreau, Edouard Vaillant, Eugène Potier, conocido porque es el autor de la letra de la Internacional, Gabriel Pandy, Jules Bergeret, Émile Duval, Benoît Malon, Jean-Baptiste Millière, Louis Rossel, Prosper Lissagaray, Raoul Rigaud y Théophile Ferret. Pero aparte de estos, había comuneros que eran muchísimo más conocidos. Es el caso de Courbet, famoso pintor, que fue comunero, militante de la comuna, Félix Piat, que fue dirigente de la comuna y era conocido como político y como escritor, Élisée Reclus, famoso como geógrafo, como científico, anarquista por cierto, Henri Rochefort, periodista progresista de izquierda, Gilles Vallès, escritor, apoyó a la comuna, Gustave Florin, que lo vimos morir en el primer programa, científico y militar, Paul Cluseret, militar que había participado en la guerra de secesión norteamericana con las tropas del norte, Jacques Delescluze, un viejo revolucionario jacobino. Pero la comuna además se caracterizó no solo por esa condición de organismo obrero y por esa presencia obrera y popular en su seno, sino también por el internacionalismo. París había sido y ha seguido siendo siempre un centro internacional, y en el contexto de la comuna había numerosos revolucionarios extranjeros, entre ellos los polacos, y la comuna se caracterizó por darle peso y protagonismo a algunos de esos dirigentes extranjeros. Entre ellos Dąbrowski, Jaroslav Dąbrowski, que fue jefe militar de París y que murió en una de las barricadas durante la comuna, Valery Wróblewski, otro comunero heroico que logró sobrevivir a la comuna, Napoleón La Cecilia o La Cecilia, italiano, garibaldino, que también combatió en las barricadas, y Leo Frenkel, alemán húngaro, que justamente en una comuna o en un país que estaba en guerra con Alemania, este alemán fue uno de los jefes militares también de la comuna. Es decir, la comuna mostró allí que su objetivo era la república mundial y que su solidaridad estaba por encima de la frontera. Es decir, organización obrera, protagonismo popular y una visión absolutamente internacionalista de la lucha revolucionaria. Es importante decir algo acerca de las tendencias políticas que se movieron en la Comuna de París, cosa que hemos tocado pero muy rápidamente. En la Comuna había diversas corrientes políticas, había representantes que correspondían al llamado jacobinismo, había representantes que eran blanquistas, seguidores de Blanqui, había representantes que eran proudhonianos, seguidores del pensamiento de Proudhon, y había internacionalistas, es decir, quienes estaban vinculados a la primera internacional. Pero estos eran mucho más bakuninistas que marxistas. Los marxistas eran muy pocos en la comuna. Y había también numerosos comuneros que no participaban de ninguna de estas corrientes. Ahora, Marx dice, en su estudio en la guerra civil en Francia, que en la comuna, en lo político dominó el blanquismo, así como en lo económico dominó el pensamiento de Proudhon. Blanqui, partidario de la política de vanguardia, Proudhon, partidario de las comunas y de regímenes, de experiencias comunitarias. Pero lo más importante de la comuna, diría yo, es su carácter democrático, es la participación, es la discusión permanente, es la confrontación de opiniones distintas, y esas opiniones distintas se mantuvieron prácticamente vivas, sin necesidad de que una aplastase a la otra y sin necesidad de que se generase un conflicto, aunque al final lo hubo, pero por el Comité de Salvación Pública. En realidad, la comparación que se ha hecho, que la hace Marx, hablando de un Estado nuevo con respecto a la comuna, y diciendo que eso era el primer esbozo, puede decirse, de dictadura del proletariado, ha sido cuestionada por algunos porque piensan en aquello en lo que degeneró la dictadura del proletariado con la Revolución Rusa, pero también es claro que para Marx dictadura del proletariado significaba democracia plena para la mayoría del pueblo y por supuesto la necesidad de organizarse militarmente para enfrentar los ataques de la burguesía, cosa que la comuna puso en evidencia. Lo importante pues de todo esto, diría yo en este corto tiempo, es que convivieron allí diversas opiniones, diversas posiciones políticas, y no solo convivieron, sino que lucharon juntos y murieron juntos comuneros que tenían opiniones diferentes. Otra cosa importante a señalar es que nos hemos centrado en París,
pero la Comuna de París no fue la única comuna que tuvo lugar en ese año en Francia. Hubo comunas en diversas ciudades, muchas ciudades del interior. Incluso hubo una revolución comunera en Lyon, encabezada por Bakunin, pero tanto esta como las otras fracasaron. Fracasaron muy rápidamente. Los versalleses, la derecha, la burguesía, con cierto apoyo campesino, lograron que estas experiencias fueran frustradas en muy corto tiempo. Y París quedó aislado prácticamente del resto del país. Lo más importante y lo que yo quiero resaltar es el carácter democrático pues, de la comuna. Me parece que esto es fundamental, ese carácter democrático, y que para una revolución amenazada y acosada como la comuna, el carácter democrático no se perdió. Es más, la comuna misma fue muy tímida en algunos casos. Una de las críticas, y las críticas más consistentes que le hace Marx a la comuna, desde el punto de vista de un revolucionario, es la actitud que la comuna asumió con relación al Banco de Francia. Porque el Banco de Francia no se pudo mudar a Versalles, como pasó con Thiers y los otros. El Banco de Francia seguía en París y era la fuente principal de financiamiento de la economía francesa. Y entonces la comuna fue sumamente tímida. El ministro Jourdan, el ministro de Finanzas, pero no solo él, la comuna fue sumamente tímida con relación al Banco de Francia y lograron que les prestaran muy tímidamente, que les prestara algunos recursos y el banco se los prestó. Pero ese banco fundamentalmente le entregaba toneladas de dinero a los versalleses y los versalleses financiaron la revuelta, la revolución, la contrarrevolución para aplastar la comuna en buena parte con recursos del Banco de Francia. Marx dice, criticando a la comuna, que en lugar de tomar rehenes habría sido mejor tomar el Banco de Francia porque el Banco de Francia valía por 10.000 rehenes y eso sí habría asustado a la burguesía. Así pues, lo fundamental, pues diría yo, es destacar ese carácter democrático de la comuna. Pero ese carácter democrático también ha sido criticado, pienso yo que con cierta validez, porque en la comuna hubo demasiada discusión, demasiada confrontación de opiniones y en un contexto revolucionario donde se tienen que tomar medidas radicales y tomarlas pronto y sobre todo se tiene enfrente a un enemigo poderoso y bien armado, las discusiones y la falta de unidad, la falta de cierto centralismo, de cierta dirección, se convierte en un fenómeno sumamente negativo. De hecho, la comuna disolvió el ejército, cosa que representaba tratar de crear un nuevo Estado, convirtió a la Guardia Nacional en el pueblo armado, pero ese pueblo armado no estuvo en condiciones de enfrentar a un ejército profesional, entrenado, con el cerebro lavado y bien armado, como el ejército de los versalleses, e incluso los intentos que se hicieron dentro de la propia comuna, como el intento que hizo Rosell, del cual hablamos anteriormente, de organizar a la Guardia Nacional como un ejército, fracasó porque la Guardia Nacional no era un ejército, sino el pueblo en armas. Y ese fracaso obligó a Rosell a abandonar prácticamente la comuna, y el hecho es que en medio de discusiones muy democráticas y muy abiertas, la comuna no se preparó suficientemente para enfrentar al enemigo y por eso fue aplastada mediante esa masacre espantosa que describimos al final del programa anterior. Pero el hecho fundamental es que con todo su fracaso, con toda la sangre que costó, con todas las decenas de miles de víctimas que padecieron la derrota de la comuna es inmortal, la comuna siguió siendo y seguirá siendo, mientras haya luchas obreras, mientras haya luchas contra el capitalismo, una de las banderas fundamentales de esa lucha, de la construcción de una sociedad más justa, con la participación, con el protagonismo de los trabajadores y con la participación de todas las masas y de todos los sectores explotados. La comuna es una bandera viva y la comuna seguirá siendo una bandera viva mientras haya luchas revolucionarias que llevará. Pero hasta ahora hemos hablado solo de hombres. ¿Es que fue la comuna una revolución de hombres? ¿Dónde estaban las mujeres? Justamente vamos a hablar ahora de las mujeres de la comuna, porque en la comuna las mujeres son fundamentales y juegan un papel esencial. Primero que nada habría que decir que son mujeres del pueblo. Son mujeres del pueblo, son obreras, artesanas, empleadas, trabajadoras. Son lavanderas, como las que pinta Daumier, son planchadoras, como las que pinta Degas, son cantineras, como se las llama muchas veces en los juicios, y también hay algunas intelectuales que se identificaron con la comuna. Todas ellas lucharon, todas esas mujeres participaron en la comuna, todas esas mujeres animaron, fortalecieron y le dieron vida a la Comuna de París.
Muchas de ellas murieron asesinadas por los soldados, muchas fueron delatadas y asesinadas, y muchas murieron también con las armas de la mano, en la mano al frente de las barricadas. La lista de mujeres que participaron en la comuna y que tuvieron un papel heroico en ese proceso revolucionario es muy grande, y voy a hacer lo mismo que tuve que hacer en el caso de los comuneros, hacer una selección un poco arbitraria y mencionar solo algunas de ellas, aunque todas merecerían ser mencionadas. Aquí vamos a mostrar las imágenes de Désirée Dumont, cantinera, de la viuda Leroy, cantinera, de Louise Bonenfant, cantinera, de Blanche de Corbie, cantinera, de Augustine Prévost, de Eugénie Boulanger y de Victorine Loubet. Entre una cifra inmensa de mujeres heroicas que lucharon, y algunas de ellas dieron su vida por la comuna. Las mujeres no eran elegibles para la comuna. Las mujeres no podían tener cargos directivos en el Comité Central de la Guardia Nacional ni en el comité o en los comités de los 20 distritos de París. En esa sociedad del siglo XIX, las mujeres no tenían derecho a voto, las mujeres no eran elegibles, no podían tener una participación política. Pero eso no impidió que las mujeres asumieran un protagonismo fundamental en la comuna. Las mujeres estuvieron presentes en todas partes, las mujeres estuvieron presentes en las asambleas, organizaron debates en las asambleas, hicieron propuestas en las asambleas, impusieron muchas de esas propuestas en las asambleas, agitaron en las calles y desempeñaron un papel fundamental. Sus tareas, sus objetivos fundamentales eran lograr justamente derechos para las mujeres, esos derechos que el sistema político les negaba, derecho al voto, al protagonismo, a la participación, igualdad en el trato, igualdad en el hogar, igualdad en el salario, igualdad en todas las relaciones sociales. Y esas mujeres lucharon fundamentalmente contra el machismo. La mayor parte de ellas fueron heroicas y valientes feministas y lucharon contra el machismo. Pero no solo contra el machismo de la derecha, contra el machismo de la burguesía, que las trataba mal y que las despreciaba, como veremos ahora al hablar de la prensa de la derecha, sino contra el machismo de sus propios camaradas, contra el machismo de los obreros, contra el machismo de los socialistas, algunos de los cuales se escandalizaban también de que las mujeres tuvieran ese protagonismo, porque seguían pensando que las mujeres solo servían para tener hijos y para cuidar el hogar y para cocinarle a los maridos. Las mujeres lucharon, por supuesto, no solo en las asambleas, sino que también lucharon en la calle, lucharon en las barricadas. Y no solo las mujeres, porque niños y niñas también tuvieron participación y murieron incluso algunas veces en esa barricada. Las mujeres, esas mujeres obreras, artesanas, intelectuales, fueron realmente el alma de la comuna, lo que le dio vida, lo que le dio fuerza a la comuna. Estuvieron en todas partes estuvieron metidas las mujeres y aparecen como cocineras, como cantineras, como enfermeras, como maestras, educadoras, pero también aparecen como luchadoras, aparecen como soldados, aparecen hasta uniformadas en la Guardia Nacional como Louise Michel y aparecen en las barricadas donde lucharon heroicamente. Hubo pues un protagonismo femenino que es clave para entender la comuna. Quiero detenerme un poco en esa lucha heroica de las mujeres en la batalla, porque las mujeres tuvieron, como vimos en el primer programa, un protagonismo clave en la batalla por salvar los cañones de Montmartre. Fueron las mujeres las que dieron la alarma, fueron las mujeres las que enfrentaron a los soldados y fueron las mujeres las que fundamentalmente rescataron los cañones. Allí tuvo un papel importante ya Louise Michel, la heroína más famosa y más conocida de la comuna. También un papel fundamental en el llamado Comité de Vigilancia de Montmartre, donde Louise Michel jugó también un papel protagonista. Las mujeres tuvieron un papel fundamental en la marcha contra Versalles, participaron en esa marcha contra Versalles que terminó en una derrota. Y su papel como educadora, sobre todo una vez que se produjo la separación de la Iglesia y el Estado, fue fundamental. Su papel como enfermeras, como compañeras de los heridos y su papel en las barricadas. Les repito, en esas barricadas las mujeres mostraron igualdad entre hombres y mujeres y lucharon tan heroicamente y a veces más heroicamente que los propios comuneros. Es más, en Montmartre hubo una barricada exclusiva de mujeres y en esa barricada exclusiva de mujeres tuvo una participación protagónica de nuevo Louise Michel. Los versalleses, como veremos en el programa, en el segmento próximo, hablaron horrores de esas mujeres del pueblo.
el lenguaje que utilizaban era un lenguaje incendiario, llamándolas brujas, anormales, monstruos, marimachos, incendiarias, locas. Y yo tengo aquí un texto de un personaje reaccionario que voy a citar más adelante, Maxime Ducamp, que hablando de las mujeres, se burla de ellas porque eran mujeres del pueblo, porque eran pobres, dice que eran venenosas, cobardes, critica, se burla de sus profesiones, las llama marimachos, y termina citando a un tal capitán Joana, que dice él, inició la acusación en su juicio, llamándolas criaturas sin mérito que parecen haberse empeñado en convertirse en el oprobio de su sexo y repudiar el grandioso y magnífico papel de la mujer en la sociedad, que es ser una esposa legítima, objeto de nuestro afecto y respeto, totalmente devota a su familia. Pero si al desertar esa sagrada misión, la naturaleza de su influencia cambia y solo sirve al espíritu del mal, se convierte la mujer en una monstruosidad moral. Entonces la mujer es más peligrosa que el más peligroso de los hombres. Sin comentarios. Como veíamos en el programa anterior, en la Semana Sangrienta, en la batalla por París, la ciudad fue incendiada y una parte importante de París fue destruida o dañada por esos incendios. Algunos de esos incendios fueron, sin duda, inevitables, pero también hubo incendios provocados. De esos incendios provocados, algunos fueron causados justamente por la metralla, por las bombas lanzadas por los versalleses. Es el caso del incendio de las Tullerías. Pero hubo otros incendios que fueron provocados por los comuneros y que fueron formas de resistencia de los comuneros para evitar el avance de los versalleses, para protegerse, para retardar pues, el ataque. Ejemplo de ello es el incendio del Hotel de Ville, que fue quemado por los propios comuneros. Es decir, hubo incendios de lado y lado y hubo incendios provocados por la propia batalla de París. El incendio es parte del combate, sin duda que es parte del combate, y un combate feroz como el que hubo allí, evidentemente los incendios eran inevitables. Pero como dice Marx, la burguesía solo acepta los incendios cuando es ella la que los produce, cuando atacando ciudades, atacando pueblos, atacando países, quema ciudades enteras con los habitantes, esos incendios son considerados parte de la guerra. Cuando es la clase obrera, cuando son los pobres, cuando es el proletariado el que en defensa propia utiliza los incendios, entonces esos incendios son presentados como mero salvajismo, como brutalidad, como crímenes horrendos, que es justamente lo que hizo la burguesía en estos casos. Ahora, en ese contexto de estos incendios surgió justamente el mito de las pétroleuses, es decir, de las incendiarias, de unas mujeres quemadoras de todo, unas especies de brujas locas, pirómanas, que son representadas por la prensa versallesa en diversas caricaturas y se las describe en periódicos y en algunas imágenes, donde aparecen unas mujeres horrendas como unas brujas con los cabellos erizados, con unas teas en la mano, incendiando todo lo que encuentran a su paso. Ese mito de las petrolesas, no hay duda de que hubo incendios y que algunas mujeres participaron en los incendios, pero no hubo nada parecido a esta descripción sistemática de unas locas furibundas incendiando todo París movidas por el odio. Esto sirvió como un argumento con el cual fueron juzgadas numerosas mujeres y fueron acusadas de incendiarias, y una parte importante de ellas terminó fusilada justamente, acusadas de petrolesas o de incendiarias. A ninguna de ellas se le pudo probar realmente que había sido incendiaria. En el caso de que algunas lo hubieran sido, repito, en esa defensa pues, del pueblo atacado por los versalleses, a ninguna de ellas se le pudo probar eso, pero muchas fueron ajusticiadas, fusiladas por ello. La lista de las supuestas petrolesas, de incendiarias, también es importante, y algunas mujeres valiosas murieron allí. Yo voy a citar también una lista resumida, digamos, una selectiva y poco al azar, de algunas de esas heroínas revolucionarias acusadas de petrolesas. Cito aquí a Clara Fournier, Eugénie Desjardins, Eulalie Papawana, Elisabeth Rétif, Hortense David, Marie Ferré, hermana de Théophile Ferré, al que mencionamos como comunero en el segmento anterior, y Leontine Suetin. Estas fueron algunas pues, de las mujeres acusadas de incendiarias, y algunas de ellas fueron ajusticiadas, es decir, asesinadas prácticamente, fusiladas por los versalleses con esa acusación.
Ahora quiero terminar mencionando pues el papel importante, fundamental desempeñado por las mujeres, mencionando a algunas de esas comuneras que alcanzaron una fama, que tuvieron cuya conducta, cuya participación y cuya historia tuvo una proyección de mayor alcance. La más conocida, la más famosa de todas las mujeres comuneras fue la heroica Louise Michel. Louise Michel se convirtió en el símbolo de las mujeres de las comunas y en algunos casos hasta en el símbolo de la propia comuna. Louise Michel fue sin duda una de las comuneras más heroicas, más valientes. Su participación en la comuna fue fundamental. Su heroicidad a lo largo de la comuna, enfermera, guardia nacional, combatiente en las barricadas, educadora, creadora, intelectual, poeta, es decir, un personaje humano de una riqueza extraordinaria. La riqueza de Louise Michel es tan extraordinaria que yo no voy a hablar de ella en este programa y voy a hacer más adelante un programa de La Otra Mirada dedicado a examinar su vida, su trayectoria y su importancia como mujer, como feminista y como luchadora. Me limito a hablar de su heroicidad en el juicio, cuando pidió no negó nada de ninguna de las acusaciones y pidió que le aplicara la pena de muerte, que le dieran el pedacito de plomo que le correspondía a todos los revolucionarios cuando la burguesía los juzgaba, cosa que la burguesía no se atrevió a hacer y en lugar de condenar la muerte la condenó a la deportación. Pero vamos a hablar, repito, en otro programa acerca de Louise Michel y vamos a terminar mencionando a otras 4 mujeres heroicas que también tuvieron un papel central en la comuna. Una de ellas fue Elisabeth Dmitriev. Esta fue una muchacha de 20 años, rusa, exiliada en París, que había participado en la organización de la Primera Internacional, había sido la representante en Suiza de la Primera Internacional, ellos habían emigrado de Rusia, ella y su padre, fue la delegada de Marx para reportar sobre la comuna y luego se convirtió en una comunera, fue una feminista, protagonista de la lucha por la igualdad entre los hombres y las mujeres y fue la organizadora de uno de los grandes instrumentos de lucha de las mujeres, la llamada Unión de Femmes, o sea, la unión de las mujeres para luchar por la igualdad y por sus derechos, que en compañía de Nathalie Lemel y otro grupo de mujeres, también estuvo allí Louise Michel, crearon una organización que se proyectó por todos los distritos de París y que logró reuniones, por cierto, en las iglesias, porque las iglesias habían sido estatizadas de alguna manera, habían pasado a poder del Estado. Repito, en otro programa acerca de Louise Michel, y vamos a terminar mencionando a otras 4 mujeres heroicas que también tuvieron un papel central en la comuna. Una de ellas fue Elisabeth Dmitriev. Esta fue una muchacha de 20 años, rusa, exiliada en París, que había participado en la organización de la Primera Internacional, había sido la representante en Suiza de la Primera Internacional, ellos habían emigrado de Rusia, ella y su padre, fue la delegada de Marx para reportar sobre la comuna y luego se convirtió en una comunera, fue una feminista, protagonista de la lucha por la igualdad entre los hombres y las mujeres y fue la organizadora de uno de los grandes instrumentos de lucha de las mujeres, la llamada Unión de Femmes, o sea, la unión de las mujeres para luchar por la igualdad y por sus derechos, que en compañía de Nathalie Lemel y otro grupo de mujeres, también estuvo allí Louise Michel, crearon una organización que se proyectó por todos los distritos de París y que logró reuniones, por cierto, en las iglesias, porque las iglesias habían sido estatizadas de alguna manera, habían pasado a poder del Estado y las iglesias, al mismo tiempo que funcionaban como iglesias, funcionaban también como clubes donde las mujeres discutían todos sus problemas y sus derechos. Organizó cooperativas, participó en diversos periódicos, estuvo en las barricadas y logró salir con vida de París y murió luego en 1918 en Rusia, en tiempos de la Revolución Rusa. La segunda fue Nathalie Lemel. Nathalie Lemel fue una obrera, encuadernadora, luchadora de toda la vida, feminista, amiga y camarada de Varlin, el dirigente obrero, fue miembro de la Primera Internacional, luchó en Montmartre al lado de Louise Michel, fue organizadora de la Unión de Femmes con Elisabeth Dmitriev, estuvo en las barricadas de Montmartre con Louise Michel, en Pigalle, fue condenada a la deportación, estuvo en la Nueva Caledonia también, y luego cuando regresó a Francia siguió siendo una activista revolucionaria y luchó en Francia todo el resto de su vida. Incluso llegó a morir a una edad muy avanzada, a los 95 años en 1921, en un asilo cercano a París.
La tercera mujer que quiero mencionar es André Leo. André Leo, cuyo nombre real era Leodile Vera, creó un seudónimo para hacerse conocida así, como André Leo, poniéndose el nombre de los 2 hijos gemelos que ella había tenido. Fue feminista, revolucionaria, periodista, escritora, autora de poemas, autora de novelas, militante, anarquista, compañera de un comunero, Benoît Malon, que fue protagonista de la Comuna y tuvo un papel fundamental en las luchas de las comunas, escribiendo y actuando y participando en diversas actividades de la Comuna, a la cual logró sobrevivir. Y la última es Paula Minke, o Paulina Mekarski, en este caso una polaca, francesa polaca, hija de un noble polaco, exiliado, que había sido obrera, maestra, que fue feminista, que fue comunera, que fue también periodista, que fue organizadora feminista y que fue camarada de André Leo y participó en diversos clubes de mujeres con Elisabeth Dimitriev. Luchó también en la Comuna, logró sobrevivir a la Comuna y murió en París en 1901. Estos son 4 ejemplos, entre muchos, de esas comuneras, la mayor parte de ellas desconocidas, que fueron protagonistas de la Comuna, que tuvieron un papel central en ella y que nos muestran esa extraordinaria importancia que tuvo no solo la Comuna, sino las mujeres en ella. La Comuna de París fue una expresión verdaderamente frontal de lucha de clases, como decíamos antes, clase obrera que había tomado el poder, que suscita el odio, el desprecio y el miedo de la burguesía y que genera esa respuesta brutal, fríamente calculada para ir matando poco a poco a la población de París y sembrar entonces el terror y poder erradicar cualquier idea de socialismo y de lucha social. Eso se vio desde el comienzo, desde el propio mes de abril, cuando fracasó la marcha hacia Versalles y los capturados fueron humillados, atropellados. Las mujeres de Versalles les pinchaban las caras con las puntas de la sombrilla y pedían que los mataran y que los degollaran. Los políticos de la burguesía, de esa asamblea de rurales y los dirigentes llamaban a la violencia, a ese odio de clases abierto. Y esa fue la expresión constante de políticos corruptos y delincuentes como Thiers, como Jules Favre y como el banquero Picard. En el caso de la Iglesia, lo mismo. La Iglesia asumió la posición de siempre, una posición profundamente reaccionaria, opuesta a todo cambio, a perder el poder de que disfrutaba durante la Restauración y durante el Imperio, y su enfrentamiento a la Comuna creció cuando la Comuna decretó la separación de la Iglesia y el Estado, cuando secularizó los templos y el Estado asumió el control de los templos, y cuando se declaró la educación laica, gratuita, universal, común para los niños y las niñas. El anticlericalismo de los comuneros se expresó también en algunos elementos, pero que no voy a citar aquí. Me interesa mucho más hablar de la prensa burguesa, porque la prensa, que era una prensa fundamentalmente de clase, una vez más mostró que esa prensa ha sido siempre un instrumento al servicio de las clases dominantes. No es que la prensa últimamente se ha convertido en eso, es que la gran prensa siempre ha sido un instrumento de las clases dominantes. Y aun cuando ha habido espacio, o había más espacio en ese entonces, e incluso en décadas ulteriores, para periódicos de izquierda, para periódicos revolucionarios, y la Comuna abrió un enorme espacio para ello, la gran prensa, la prensa oficial, fue beligerante contra la Comuna, insultante contra la Comuna. Yo voy a citar apenas unos pocos ejemplos, y voy a empezar por el siguiente. Son algunos ejemplos relacionados con uno de los periódicos más famosos de París, que es el Figaro. Voy a citar aquí un texto de Figaro, donde el Figaro, como dice Lisa Garret, publica un programa de masacre. Dice textualmente así: se pide formalmente que todos los miembros, esto fue el 16 de mayo, se pide formalmente que todos los miembros de la Comuna, del Comité Central y de otras instituciones similares, que todos los periodistas que han pactado con la multitud triunfante, que todos los polacos, que todos los valaquios de fantasía que han reinado por 2 meses sobre la más bella y más noble ciudad del mundo, sean, con sus ayudas de campo, con sus coroneles y otras crápulas, conducidos al juicio sumario, a la prisión, donde se los encierre, al campo de Marte, donde serán pasados por las armas delante de todo el pueblo reunido. Y ese mismo periódico dice más adelante, en una cita todavía más terrible, cuando se produce la derrota de la Comuna,
dice de nuevo el Figaro el 8 de junio, la represión debe igualar el crimen. Los miembros de la comuna, los jefes de la insurrección, miembros de comités, cortes marciales y tribunales revolucionarios, generales, oficiales extranjeros, desertores, asesinos de Montmartre, de la Roquette y de Mazas, los petroleros y las petroleras, los prófugos de la justicia deben ser pasados por las armas. La ley marcial debe aplicarse en todo su rigor a los periodistas que encendieron la antorcha y que pusieron el fusil en manos de estos fanáticos imbéciles. Esto es un ejemplo entre muchos. Ahora, la intelectualidad francesa toda, una intelectualidad burguesa donde todos prácticamente, incluidos los republicanos que pasaban por gente de izquierda y algunos radicales que hablaban mucho a nombre del pueblo, que pasaban por izquierdistas, cuando vieron el verdadero pueblo en la calle asumiendo el poder, todos ellos saltaron la barrera que los llevaba al otro lado, se unieron a la derecha burguesa, a la derecha versallesa, para atacar y para insultar a la comuna. De modo que toda esa intelectualidad francesa, esa intelectualidad burguesa, asimilada al poder y que se beneficiaba del poder, mostró su odio clasista contra la comuna. Los ejemplos de ese clasismo abierto y de ese desprecio por el pueblo son numerosos. Incluso el propio término comunard es un término despectivo solo que se convirtió en un término que los comuneros y la historia asumió como un término aceptable. Los términos usuales utilizados son chusma, canalla, populacho, miserables envidiosos, sucios, desarrapados, gentes llenas de odio, raza perniciosa, bestias rabiosas, nuevos bárbaros, enemigos de la civilización, fieras y animales sanguinarios, entre otros, para llamar a los comuneros, al pueblo de París. Y a las mujeres, los términos usuales son arpías, prostitutas, borrachas, histéricas, incendiarias, vergüenza de su sexo y de las mujeres decentes dedicadas al matrimonio, a servir al marido y a los hijos. Esos términos son utilizados por toda esa intelectualidad de derecha. Pero yo quiero citar algunas frases específicas de algunos de ellos. Y entre esos intelectuales, varios se destacaron por su actitud francamente histérica, envenenada contra la comuna. Los más histéricos de esos autores fueron Flaubert, Gustave Flaubert, Théophile Gautier, Georges Sand, Alexandre Dumas, hijo, Maxime Ducamp y Leconte de Lisle. Y yo voy a leer unos cortos textos de todos ellos. Empiezo por una carta que le dirige Flaubert a Georges Sand en octubre de 1871. Y dice, uno de sus fragmentos dice así: se debería haber condenado a galeras a toda la comuna y haber forzado a estos sanguinarios imbéciles a despejar las ruinas de París con la cadena en el cuello, como simples forzados. El texto de Théophile Gautier es todavía más contundente, más brutal, en una obra que él escribió en ese mismo contexto, que se titula Tableau du Siège, o sea, cuadros del sitio de París, donde hace frecuentes referencias virulentas contra los comuneros. Termina con un párrafo que quiero leer, y el párrafo dice exactamente así: hay en todas las grandes ciudades fosos de leones, cavernas cerradas por gruesos barrotes en las que se mantiene a las bestias salvajes, a las bestias hediondas, a las bestias venenosas, a todas las perversidades refractarias que la civilización no ha podido domesticar, a aquellos que aman la sangre, a aquellos a los que el incendio divierte como un fuego de artificio, a los que el robo deleita, a aquellos para los que el atentado contra el pudor representa el amor, a todos los monstruos de corazón, a todos los deformes de alma. Población inmunda, desconocida para el día, que hormiguea de manera siniestra en las profundidades de las tinieblas subterráneas. Pero un día ocurre que el guardián de las bestias olvida las llaves a la puerta del zoológico y los animales feroces se dispersan por la ciudad aterrorizada, emitiendo salvajes alaridos. De las jaulas abiertas salen las hienas del 93 y los gorilas de la comuna.
pero eso no es culpa de París. Alexandre Dumas, hijo, que era como su padre mulato, es uno de los más virulentos atacantes de la Comuna. Y aquí tenemos un ejemplo del mulato que trata de granjearse más aprecio por parte de los blancos y de asimilarse a ellos en la medida en que es más virulento contra los de abajo, contra los pobres. En este caso, Alexandre Dumas escribió algunos textos muy virulentos y agresivos en lo personal contra Courbet, descalificándolo por su figura y por su afición al alcohol, como si eso afectara el valor de la pintura de Courbet, y sobre todo haciendo unas referencias directas a los comuneros y a las mujeres de los comuneros. Y es esta última frase la que yo quiero citar. Dice Alexandre Dumas, hijo, refiriéndose a las mujeres de la Comuna: no diremos nada de sus mujeres, por respeto a las mujeres a las que ellas se parecen después que están muertas. Pero el más virulento de todos esos autores es Maxime Ducamp. Y voy a citar aquí un fragmento de uno de los tantos textos que escribió Maxime Ducamp para atacar de manera implacable a la Comuna. Dice aquí Maxime Ducamp que el movimiento de la Comuna era un acceso de epilepsia moral, una bacanal sangrante, un derroche de petróleo y de agua de aguardiente, una inundación de violencias, de borrachera, que convirtió a la capital de Francia en un pantano de los más abyectos. Dice más adelante que el personal de la Comuna se componía en lo alto de hombres llegados a los accidentes terciarios de la envidia purulenta, y en lo bajo de brutos obtusos que no comprendían nada, y lo único que les interesaba era una buena paga, bastante vino y bastante aguardiente. De la Comuna dice que eran pirómanos, loros domesticados, papas de la demagogia, anticristos delincuentes, un puñado de estafadores que reina por la violencia, que gobierna a borrachos, que protege a asesinos, que disciplina a incendiarios, a fantoches epilépticos, políticos de cremería o de lechería y cesarillos de tienda de venta de tabaco. Del Hotel de Ville decía que era una perrera de perros rabiosos. La prefectura de la policía, el campamento de la delincuencia, y dice que los federados, es decir, los comuneros, apestaban a vino y a charcutería de ajo. De las mujeres decía que eran escapadas de dispensarios, institutrices laicas que apestaban a aguardiente y que se casaban en el altar de la naturaleza. Son textos verdaderamente de una virulencia, de un odio y un desprecio profundo justamente por el pueblo, por los comuneros. Pero aparte de estos autores verdaderamente virulentos, hubo otros que aún manifestando su rechazo y su agresividad contra la Comuna, fueron, si se quiere, moderados comparados con estos que acabo de mencionar. Allí yo menciono a los hermanos Goncourt, sobre todo a Edmond, que es el que sobrevive a 1871, porque su hermano murió un poco antes, a Émile Zola, a Alphonse Daudet, a Ernest Renan, a Hippolyte Taine, Catulle Mendes y Anatole France. Y voy a leer justamente una corta frase de Goncourt, Edmond, que dice, refiriéndose a la masacre con la cual terminó la Comuna: en fin, la sangría ha sido total, y las sangrías como esta, matando a la parte combatiente de una población, retardan de una conscripción la próxima revolución. Después de esto, la antigua sociedad tiene por delante 20 años de reposo, siempre que el poder se atreva a todo lo que puede atreverse en este momento. Esto se parece justamente a un texto que uno de los histéricos, Le Conte de Lille, había escrito poco antes, en el cual decía: espero que la represión será tal que nada se moverá más, y por mi parte desearía que fuera todavía más radical. Y cito un texto de estos supuestos moderados, Anatole France, que luego fue un intelectual mucho más progresista, pero que en este entonces manifestó una virulencia abierta contra la Comuna, donde Anatole France dice
La comuna es un comité de asesinos, una banda de bribones, un gobierno del crimen y de la locura. Esto fue prácticamente la intelectualidad francesa. Hubo algunas excepciones, algunos intelectuales, unos pocos intelectuales reconocidos, que se manifestaron como simpatizantes de la comuna. Es el caso de Villiers de l'Isle-Adam y sobre todo de Paul Verlaine y de Arthur Rimbaud, el cual fue simpatizante de la comuna, incluso escribió un poema y celebró la presencia de las mujeres en la comuna. En el caso de Victor Hugo nunca apoyó la comuna. Nunca apoyó la comuna, fue muy crítico de la comuna, pero fue mucho más crítico de los versalleses y denunció los crímenes de los versalleses. Y luego, él no se encontraba en Francia, se encontraba en Bélgica, cuando después de la Semana Sangrienta algunos comuneros huyeron a varias partes y fueron a dar, entre ellos, a Bélgica, a Bruselas. Él defendió a esos comuneros que iban a ser extraditados. Y luego, cuando se produjo el juicio de Louise Michel, él, que era amigo de Louise Michel y tenía una relación muy fraternal con ella, se admiró pues, de su actitud en el juicio y le dedicó un famoso poema exaltando su valor, lo cual le costó, por supuesto, agresiones, insultos, ataques de todo tipo por parte de la derecha intelectual. Los intelectuales que realmente defendieron la comuna fueron, y que lucharon a su lado, fueron aquellos intelectuales que eran escritores y revolucionarios, poetas de izquierda comprometidos con la revolución y con la clase obrera. Es el caso de Jules Vallès, el caso de Henri Rochefort, el caso de Lycée Reclus, el caso de André Leau y el caso del pintor Courbet, al cual se hizo responsable y se juzgó por el haber derribado la columna de Vendôme, cosa que él había planteado en otra época, pero que no fue de los promotores cuando se hizo, y Courbet tuvo que escaparse de la cárcel y morir en el exilio. La conclusión de todo esto es cómo se parecen realmente los conflictos sociales, cómo se parecen los conflictos de clase, las revoluciones, la reacción de las derechas, la reacción de los poderosos ante cualquier intento de cambiar las cosas, ante cualquier intento de cambiar las relaciones de poder.